Hola, soy Johnny Gómez, socio cofundador de Blockchain EX, Blockchain Innovation Center, Centro de Innovación Blockchain para la ciudad, y estamos aquí desde el Buró 4.0, donde compartimos diferentes temáticas. Hablamos de cuarta revolución, hablamos de blockchain. Cuando hablamos de blockchain y cuarta revolución son temas que son convergentes, porque blockchain es un protocolo de la cuarta revolución. Pero para entender la cuarta revolución tuvimos que haber entendido las tres primeras, y la primera es la máquina de vapor que desencadenó el tren, luego las redes eléctricas que desencadenaron la fabricación masiva en diferentes lugares, ciudades y demás, y luego pasamos a la automatización y computación, que viene siendo la tercera revolución, y la cuarta es la convergencia en sistemas de información e internet, grandes conjuntos de datos, inteligencia artificial, que generan un gran cambio totalmente disruptivo y exponencial. Ese cambio disruptivo y exponencial lo tuvo blockchain con el sistema financiero actual. Blockchain en el año 2008 propone un sistema de intercambio de valor sin intermediación financiera. Ese intercambio de valor sin intermediación financiera está hecho bajo un protocolo, como su nombre lo indica, blockchain, que es una cadena de bloques de información que están encadenados bajo criptografía o una serie de secuencias matemáticas que garantizan que la información no sea alterada. Es decir, hoy para intercambiar valor requerimos del sistema financiero, requerimos que haya un registro en un banco, en una base de datos, y estos registros pues son sujetos a manipulación o a hackeo. Aparece el protocolo blockchain como un sistema que no permite la alteración del pasado y además de ello genera una transparencia. Entonces surge el protocolo blockchain para un caso de uso que se llama Bitcoin. Bitcoin es el primer criptoactivo que hoy es reconocido en cientos de países y hoy es una moneda, en algunos países, un medio de intercambio de valor. Entonces, como medio de intercambio de valor, pues no solamente tiene ese uso, no solamente podemos hablar de que blockchain sirve como para hablar de criptomonedas o criptoactivos. Entonces, cuando hablamos de blockchain y Bitcoin solamente es un caso de uso. Y ese caso de uso es como decir, cuando surge Internet, surge el primer caso de uso correo electrónico. De la misma manera, cuando surge blockchain, surge el primer caso de uso, que es Bitcoin. Entonces así podemos diferenciar que blockchain no solamente tiene un solo uso, múltiples usos. Uno de ellos es el intercambio de valor. No solamente sirve para intercambio de valor, también sirve para la trazabilidad de cadenas de suministro. Es decir, blockchain, como es un sistema que permite encadenar los hechos en bloques y protegerlos de manera criptográfica, es decir, a través de secuencias matemáticas que no permiten ser alteradas, entonces genera una confianza entre las partes que están intercambiando información. Para citar un ejemplo, si un fabricante de zapatos desea saber cuánta materia prima compra para producir los zapatos que le encarga su cliente, podría establecer una cadena de bloques, los diferentes actores, hasta la tienda donde se hace la compra, para saber provisionar exactamente la cantidad de material que requiere para producir esos zapatos. Si todos los hechos están encadenados, es más fácil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tanto la tienda tiene un software, el fabricante tiene otro software, el distribuidor tiene otro software, cada uno tiene software distintos y los software están separados y no tienen una comunicación. Entonces, cuando le añado debajo de esos diferentes software una cadena de bloque, podemos tener un elemento de comunicación común donde tanto upstream o downstream de la cadena podemos determinar exactamente lo que está pasando y podemos generar predicciones o planeación de la logística y de abastecimiento de una manera más precisa. Esto es un solo ejemplo hablando de cadenas de suministro. También podemos citar ejemplos como el tema de energía. Hay una compañía local que se llama New, está asociada con EPM, y ellos tienen un proyecto muy interesante donde mezclan inteligencia artificial, blockchain e IoT. IoT es Internet de las cosas. Es como las cosas físicas se comunican con el exterior y esos datos exteriores se vuelven digitales y se pueden tomar decisiones con esos datos. Inteligencia artificial es un conjunto de datos e información, poder tomar decisiones eficientes y aprender de esas decisiones o de esa información de manera progresiva hasta generar modelos predictivos con esos mismos datos. ¿Listo? Cuando antes estábamos retomando el tema de inteligencia artificial y hablábamos que inteligencia artificial, un conjunto de datos
unos algoritmos aprenden de esos datos y en la medida que esos datos se vuelven cada vez más, con más volumen y los datos están mejor seleccionados, estos algoritmos pueden ayudar a generar predicciones, es decir, predicciones futuras. Entonces, para citar un ejemplo, cómo funciona esta aplicación con blockchain, con IoT y con inteligencia artificial, una persona desea tener energía verde en su hogar y está en un edificio, en una unidad residencial, entonces no puede instalar un panel en el balcón porque la copropiedad le impediría por temas de estética, pero quiere consumir energía verde. Entonces esta compañía resolvió el problema de la siguiente manera. 1. Colocó un dispositivo IoT en el medidor de energía. Ese dispositivo IoT mide los cambios de frecuencia de acuerdo a un dispositivo que se encienda o se apague, es decir, si se encendió la nevera, entonces la frecuencia es esta. Si se encendió el televisor, la frecuencia es un poco distinta, y un algoritmo de inteligencia artificial aprende a predecir cuál dispositivo se encendió. Entonces, al encender un dispositivo y detectar el cambio de frecuencia, el algoritmo de inteligencia artificial puede detectar o saber exactamente el electrodoméstico que se encendió y con esto tomar algunas decisiones. Esta aplicación podría hacer cosas como esta. Entonces, ya sabemos qué elementos están encendidos. Ahora bien, un campesino o una persona en Caucasia, por ejemplo, tiene un panel solar y le sobra energía. Entonces, con ese panel inyecta energía al sistema energético, algo similar como una piscina de kilovatios, y con blockchain se marca cuántos kilovatios aportó esta persona, independiente del lugar que esté. Este sistema sabe que hay unos kilovatios disponibles, los toma de la red, o sea, los toma de la red más cercana, pero el sistema podría permitir en el mediano plazo o largo plazo quizás que elijas que la lavadora va a consumir la energía de doña Tere en Caucasia y así ayudarle a ella a contribuir al medio ambiente y a ella a generar unos ingresos. Es un modelo social muy interesante que impacta de muchas maneras. Entonces, con inteligencia artificial para reconocer los electrodomésticos, con blockchain para hacer el registro que sea inmutable y verificable y que no se pueda falsificar, y con IoT para tomar los datos del medidor. Entonces, este es un ejemplo de donde convergen una de las tres tecnologías de la cuarta revolución, que es blockchain, IoT e inteligencia artificial. Entonces, como ya hemos venido evolucionando, hablamos de blockchain como protocolo que no permite la alteración del pasado, confiable, verificable. Hablamos un poco de que el sistema monetario es un caso de uso para el sistema monetario y es un medio de intercambio de valor sin intermediación financiera, pero aparte de eso tiene otros usos, y hablamos también de la trazabilidad de las cadenas de suministro, y también hablamos de sistemas energéticos. Por último, también podríamos ver aplicaciones para el sistema inmobiliario. Para el sector inmobiliario es una oportunidad muy interesante en democratizar el acceso a la propiedad raíz. ¿Por qué? Porque con blockchain podemos dividir un edificio de $100 millones en 100 millones de fichas o derechos de propiedad de $1. Es decir, podríamos tener 100 millones de propietarios de $1. Y si el edificio se usufructa, es decir, se arrienda o se vende un local, cada propietario tiene una pequeña parte y el sistema podría dispersar la plusvalía de cada uno de ellos de acuerdo a su proporción, pero no tienes que ir a una oficina a solicitar el dinero o que lo desembolsen. Entonces, con blockchain podemos crear propiedad compartida, propiedad distribuida en pequeños fragmentos. Entonces le damos la posibilidad a alguien de escasos recursos a acceder a inversiones de alta importancia, y eso democratiza mucho la inversión. En este momento en Estados Unidos hay casos ya demostrados y casos reales donde se puede comprar propiedad compartida a través de blockchain y de una manera muy sencilla, sin documentos, sin papeles. Todo se podría hacer desde un teléfono, incluso intercambiarlo vía un código QR. Entonces hay muchos ejemplos en relación a blockchain como elemento clave de la cuarta revolución. Entonces, para cerrar un poco el tema y finalizar, ¿cómo podríamos entender los tres pilares de la cuarta revolución, dado que tenemos un centro de la cuarta revolución en Medellín y está enfocado en tres temáticas: IoT, que hablamos un poco, blockchain, que ya hemos hablado también bastante, e inteligencia artificial? Esos tres elementos podríamos hacer el siguiente ejemplo del cuerpo humano. Entonces, como el ejemplo del cuerpo humano, el IoT es los sentidos, lo que ve, lo que escucho, lo que siento. Entonces, un dispositivo IoT puede ser una cámara, puede ser un sensor de movimiento, puede ser un sensor de humedad, de velocidad y demás. Entonces, el IoT viene siendo los sentidos.
La inteligencia viene siendo el cerebro, es decir, percibimos el exterior, pero necesitamos una inteligencia que sea capaz de procesar esos datos e interpretar situaciones y predecir futuros sucesos. Entonces tenemos acá la inteligencia que analiza los datos de la IoT y tenemos blockchain, que es un sistema que me permite asegurar la memoria o los datos de manera transparente, verificable y confiable para que nunca sean olvidados y nunca sean modificados y nunca sean alterados o corruptibles. Entonces tenemos mente, tenemos sentido y tenemos memoria, y así construimos un cuerpo que se entrelaza y genera una convergencia donde surgen oportunidades como la que les mencionaba de New, donde es una aplicación de energía que tiene blockchain, IoT, inteligencia artificial y así muchas otras más. Entonces creo que de esta manera un poco resumida, muy precisa, podemos hablar de blockchain y cuarta revolución. Este es un tema muy amplio, es un tema muy profundo que invito a los empresarios, a los emprendedores, a los estudiantes, a todas estas personas de la ciudad a que exploren un poco y conozcan y descubran las posibilidades que tienen y de cómo generar posibles innovaciones, posibles disrupciones en su negocio, en su empresa, o simplemente como aprendizaje, o generar una oportunidad de empleabilidad o temas profesionales para que ayuden a la incorporación en estas nuevas tecnologías, dado que estas nuevas tecnologías generan muchas más oportunidades que los negocios tradicionales. Y para entender de la siguiente manera, y es, la cuarta revolución más o menos tiene un tiempo la tercera revolución, tiene un tiempo más o menos de 50 años, es decir, desde que surgió el Internet hasta hoy han pasado 50 años. Pero la cuarta revolución inicia más o menos según Klaus Schwab, el fundador del World Economic Forum, acuñó el término en 2015. Entonces, ¿qué pasa? Hoy solamente estamos viviendo el 2% de la disrupción total de lo que hoy lo que va a ser la gran revolución. O sea, solamente hemos empezado el 2% y ya vemos grandes cambios. Y esos grandes cambios van a impactar la vida de las personas desde dos componentes muy fáciles de entender. Uno, vamos a ser reemplazados en actividades físicas, es decir, los robots van a levantar cajas, van a poner adobes, van a mover cosas. Y los algoritmos van a reemplazarnos de manera cognitiva, es decir, todo aquello que es explicable, es automatizable, es robotizable y se puede llevar a un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces en el futuro tendremos profesiones artificiales. Tendremos abogados artificiales, contadores artificiales, una serie de profesiones que van a ser llevadas a algoritmos. Entonces, ¿qué nos podría quedar? Nos podría quedar la posibilidad de desarrollar otras competencias y otras capacidades que nos permitan desarrollar la intuición, la parte artística y otros temas donde las máquinas no pueden competir. Entonces, esto va a ser muy rápido y es la invitación a prepararse. ¿Para qué? Para acompañar esta cuarta revolución y acompañar las empresas y tener unas oportunidades profesionales en esta ciudad de los datos, en esta ciudad donde tenemos la cuarta revolución y donde hemos conformado ya durante 2 años este Blockchain Center, donde logramos cosas importantes como hacer más de 100 eventos, impactar a más de 6.500 personas, estar en 5 ciudades distintas, incluyendo Estados Unidos y San Francisco. Todo esto con el propósito de ¿qué? De ayudar a que los seres humanos entiendan la tecnología, la apliquen para resolver los problemas de la humanidad y los grandes retos que tienen acá. Están invitados todos, empresarios, a que conozcan todo este tema de blockchain y cuarta revolución y empecemos a transformar el mundo. Muchas gracias y espero que disfruten todo este tiempo y esta información.